lo que voy a exponer es un poco las líneas centrales de mi pensamiento sobre violencia y cómo cruza con el pensamiento sobre la colonialidad y cómo eso afecta el presente, por qué, no el por qué, ¿no? Pero cuál es la afinidad entre la extrema violencia, agresividad, digamos, de género en los días de hoy y también la fase contemporánea del capital. ¿Qué pasa con esto que en mi libro, en mi ensayo, le llamo y otros autores también, las nuevas formas de la guerra, que no son las guerras entre estados, que no son las guerras formales, pero que tienen, resultan de enfrentamientos de corporaciones armadas, de grupos armados de varios tipos, de formas de represión de varios tipos, o lo que llamo de la inflación, la vulnerabilidad de nuestras repúblicas a la inflación de una esfera paraestatal de control de la vida. En fin, esos temas que son los temas que atraviesan las cosas que he escrito, las conferencias que he dado, y después abrimos para las preguntas, ¿no? Ayer hubieron varias preguntas, ya estábamos muy cansadas, como para contestarlas bien. Por ejemplo, fue la pregunta sobre a qué le llamo corporación masculina, la pregunta sobre mi crítica al feminismo del enemigo, que es la pregunta que se me hizo sobre el escrache, el punitivismo del feminismo. En fin, esas cosas pueden surgir al final, inclusive para poder disolver o no estoy muy bien con el vocabulario hoy, pero bueno, para poder encontrar una manera en que ciertos malentendidos sobre mi discurso, lo que pasa es que se vuelve muy vulnerable el discurso. Doy muchísimas entrevistas, en los últimos 2 años he hablado mucho más de lo que he escrito, entonces a veces hay transcripciones de mis exposiciones que tergiversan, ¿no?, lo que he dicho. Y este es un momento, como los momentos en que hablo con una audiencia adelante, para poder aclarar varios malentendidos que existen sobre lo que he venido diciendo. Es una buena oportunidad. Y pedirle disculpa también, porque es evidente que no es posible inventar algo nuevo todos los días. O sea, yo tengo un pensamiento que es un pensamiento consolidado, ya decantado por muchos años, ¿no? Que vengo trabajando sobre el tema de la violencia, que es desde 1993. Como saben, mucha gente sabe, y también lo he explicado en el auditorio de la Facultad de Medicina, primero entrevistando violadores, durante mucho tiempo con un equipo de estudiantes, que me lleva a la formulación de la idea de una violencia expresiva y no utilitaria, no instrumental, y a la idea de los 2 ejes, es decir, el eje de la agresión y la agredida, o sea, del violador y la violada, pero el otro eje tan importante como este vertical es el eje horizontal del mandato de masculinidad, o sea, del mandato de los otros hombres, del ojo de los otros hombres, exigiendo desde el punto de vista del sujeto, esperando una prueba de potencia, una prueba de capacidad de dominación territorial sobre el cuerpo de la mujer, que es un espectáculo, ¿no?, de esa potencia necesaria para que el grupo de pares, para que el grupo de los otros hombres, el medio social, ¿no?, el primo más musculoso, el papá que viene y le da una palmadita en el hombro y le dice: hijo, tú eres un hombre. ¿Y qué quiere decir? Que ya ha ido a un burdel, que ya se ha tumbado alguna niña, que ya ha tenido alguna experiencia sexual, que ha, en fin, que ha dado pruebas de algún tipo que siempre pasan por algún grado de insensibilidad, de algún grado de crueldad,
y de algún ejemplo de capacidad de dominación para poder acceder al club, a la cofradía, a la titulación de hombre. Estoy súper resumiendo para no repetir, pero no se puede entender, mi manera de entender el problema de la violencia de género y también después su afinidad, su articulación con una fase de dueñidad como es la fase del presente, sin entender ese que es el núcleo central del que partí para llegar hasta el momento actual de mi comprensión del problema. Entonces, los dos ejes, la prueba, el espectáculo de la capacidad de dominación. La dominación es territorial, pero el cuerpo de la mujer es una forma de territorio. El gozo como un gozo de apropiación, un gozo de potencia, más que un gozo sexual. En mi vocabulario separo completamente lo que tiene que ver con la sexualidad y el placer de la sexualidad con el gozo de la apropiación, el gozo de la capacidad de dominación, que es un gozo, pero no es el placer sexual. Por eso hago hincapié en que deberíamos siempre hablar de la violencia por medios sexuales, pero no para fines sexuales. El fin del placer sexual no es el fin del violador, no es el fin de un agresor, sino que se usa la sexualidad como un arma de dominación y de ese espectáculo de potencia sobre un territorio, que en ese caso es un territorio cuerpo, ¿no? Entonces esa es la base, de ahí parto, ¿no? Pero en mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, donde eso está explicado con detalles y con muchos ejemplos, es un libro universalista, o sea, es un libro en el que hablo de la masculinidad de una forma un tanto, o sea, son descubrimientos que los mantengo hasta el presente, pero en la perspectiva de las estructuras elementales de la violencia, esos descubrimientos son como universales de la relación de género, y en ese sentido no hay una historización de esa relación de género, ¿no? Esa posibilidad, o sea, decir que la relación de género, que un hombre y una mujer son realidades históricas, siempre fue, digamos así, una afirmación indispensable, porque si no decimos que hombre y mujer son entidades históricas, también estamos no vamos a poder decir que el problema de la jerarquía de género, el problema de la dominación de género va a poder ser cambiado. O sea, solo podrá ser transformado si son relaciones y son posiciones históricas. Pero en el libro Las estructuras elementales de la violencia no hay una historización. Se habla mucho de sociedades tribales, de cómo es la iniciación masculina, y para mostrar que esas formas de iniciación masculina se van desde las sociedades tribales hasta el presente, ¿no? O sea, por eso estoy diciendo que es un libro cuya perspectiva es universalista. Pero encuentro la real posibilidad de mostrar la inflexión histórica cuando finalmente me cruzo con la perspectiva de la colonialidad del poder. No tenía la herramienta como para historizar esa estructura de género, que es una estructura, la estructura patriarcal, defiendo en ese libro, está primero en el simbólico, en el plano simbólico, y desde ese plano simbólico como una estructura desde la sombra captura las relaciones entre las personas, y captura las relaciones entre las personas inclusive en aquellas instituciones, las personas que viven dentro de instituciones de cuerpos uniformes, por ejemplo el convento, por ejemplo la cárcel, por ejemplo los cuarteles. Ahí en instituciones de cuerpos donde los mismos cuerpos conviven, no hay el dimorfismo sexual que hay en la vida, en la sociedad, sino que los cuerpos son todos de hombres o todos de mujeres. Ahí reaparece ese teatro de sombras que es el patriarcado y vuelve desde abajo, desde la sombra, a
imponerse y a constelar las relaciones entre las personas y en muchos casos muy claramente como personas que están del lado de la masculinidad o del lado de la feminidad, aunque sus cuerpos son idénticos. Eso es una característica de las instituciones totales. Hay un gran libro que lo uso en mis clases para ejemplificar que se llama el Macho Love, o sea, Amor Macho, que hace una etnografía de las cárceles de Costa Rica, mostrando cómo se da la transición de ciertos cuerpos a la posición masculina, de otros cuerpos a la posición femenina, aun cuando son solamente hombres los que conviven en esa institución total. Es muy interesante porque es una etnografía, muestra cómo se da esa transición, cómo el simbólico de género va a organizar la vida, aunque los cuerpos sean iguales. Entonces, en ese libro trato de ese tipo de cuestiones y también de la iniciación masculina en todas las sociedades, ¿no? Y cómo, ahora, solamente cuando me cruzo con la perspectiva de la colonialidad de poder, o sea, con los textos y con la persona de Aníbal Quijano, es que voy entonces a conseguir francamente y definitivamente historizar las relaciones de género y mostrar cómo la historia de la conquista y la colonización introduce lo que voy a llamar después un patriarcado de alto impacto. O sea, a las sociedades comunales, a las sociedades de estructura comunal, las sociedades que también llamamos tribales, así como dije ayer que todas, creo que lo dije aquí, no me acuerdo más dónde, que hablé en tantas partes que ya no me... Pero digo que en las sociedades, la antropología ha mostrado que las sociedades de estructura comunal siempre han tenido, si fue aquí, siempre han tenido mecanismos que no necesitaron de abstracciones para tener mecanismos de control de la diferenciación social y de la desigualdad social en la comunidad. Siempre han tenido normas, formas que han llevado a la redistribución o al control de la distancia social, y que eso no ha necesitado de ninguna utopía en el futuro, no ha necesitado de una abstracción futura para controlar la desigualdad. Eso es también muy interesante. De la misma forma, esas sociedades han tenido también una capacidad de vigilancia, de custodia, de forma que en todos los registros etnográficos existentes, la incidencia de la violación en sociedades indígenas, en sociedades de estructura comunal, siempre ha sido rara. O sea, en varias generaciones nunca ha habido una situación de violación constatable o ninguna historia de que alguien ha sido violado a los oídos, contada a los oídos de los etnógrafos. Eso es bien interesante y nos lleva a una digresión importante, que es lo siguiente. En las sociedades indígenas, la mayor parte de ellas, cierta indisciplina de la mujer, o sea, cierto delito de las mujeres, en la regla, en la norma, deberían ser, esto es muy, es complejo explicarlo, escribiéndolo es más fácil, pero hablándolo es más complicado. En muchas sociedades indígenas de Brasil, cuando la mujer se ha espiado en la casa de los hombres o se cruza con una expedición de hombres en su proceso de iniciación masculina, el castigo es la violación. Sin embargo, ahí viene un imperativo de comprender qué es la norma, o sea, cómo en nuestro mundo la norma es una norma positiva, o sea, la norma es porque se positiva la forma del juicio y se positiva la forma de la sentencia. En el mundo indígena, una norma es más es prescriptiva, es decir, indica lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer. Cuando decimos norma para el mundo moderno, para el derecho positivo, estamos diciendo una cosa. Cuando decimos norma en el mundo de los pueblos indígenas, de los pueblos de estructura comunal, estamos diciendo otra cosa. Es como
una orientación para la vida. Y es por eso que, a pesar de existir la norma en diversas cosmologías, en diversos mundos indígenas, la norma de la violación grupal para una mujer que ha cometido determinado delito, en realidad en las etnografías mundiales no hay evidencia de una incidencia de la violación en ese tipo de sociedades. ¿Entienden? Las cosas no son simples nunca, siempre hay una complejidad. Eso pasa lo mismo inclusive con la norma del infanticidio indígena, que son muy semejantes. O sea, es como decir, no hagas esto, que viene el cuco, ¿no? Que viene el hombre de la bolsa, no sé cómo lo llaman en Chile. Pero, digamos, es más es algo que se prescribe como lo que se puede y no se puede hacer, que realmente una norma negativa de cómo voy a impedir que algo se haga, que es la característica de nuestro derecho. Pensamos que con una norma negativa, si haces determinada acción, irás a la cárcel, ahí impediremos que esas acciones se realicen. También es falso. O sea, tampoco funciona de esa manera, ¿no? La mayor parte de los delitos que se cometen o que se dejan de cometer no tienen realmente una relación real con la limitación de la sentencia, sino con la capacidad de persuasión y disuasión de las leyes. Las leyes solo son eficaces cuando persuaden y cuando convencen y disuaden. Si no alcanzan a convencer y a disuadir, por más castigo que exista, la ley no tiene una vigencia material. La prueba real de eso es el aborto. O sea, la práctica del aborto, que nunca se ha detenido y que hoy en día se dice que en América Latina se comete un aborto por cada nacimiento, casi un aborto por cada nacimiento, muestra muy bien que nunca, porque esa ley nunca ha disuadido ni persuadido, yo creo que a nadie en realidad, no tiene una existencia, la ley no tiene una vigencia material y sí otro tipo de consecuencias tremendas, pero no la consecuencia que pretende, que es de evitar que se cometan abortos, ¿no? Entonces, de la misma manera, la norma, o sea, eso fue un pequeño desvío de lo que tengo que hablar, pero es importante porque en algún momento ustedes pueden encontrarse con esa realidad de que en los pueblos indígenas hay una norma de violación en caso de que la mujer espíe en la iniciación masculina, ¿no? Pero esa norma de violación en realidad no ha sido efectivada prácticamente nunca, es rarísimo, solo ahora, cuando por la influencia del Occidente, por la entrada del Estado en el mundo aldea, por la presión estatal llena de buenas intenciones, recursos y derechos, entra en el mundo aldea, el derecho comunal, el derecho de los pueblos se está positivando, lo cual es un gran error. Y encontramos sociedades ahora que castigan con la violación porque han positivado su idea de norma. ¿Se entiende? Ay, qué complicado. Porque han cambiado su idea de norma tradicional por la idea de norma positiva, que es la característica del Estado moderno. Entonces ahí en algunos pueblos se constata eso, es una novedad completa. Por ejemplo, en Chavanti de Brasil, que no tuvieron violaciones por mucho tiempo, de repente ahora ha habido muchos casos de violaciones colectivas por la positivación de la norma ancestral del castigo a la mujer, que se cruza con una expedición de iniciación masculina. Todo eso es indispensable decirlo porque la comprensión que tenemos del mundo indígena, de la vida comunal, ayer Pilar dio una lista muy perfecta de las características de lo que es una comunidad. Tenemos muchos prejuicios con relación a la comunidad indígena, al mundo comunal, al mundo precolonial, y nos es muy difícil entender cómo realmente son diferentes, ¿no? Creo que eso ha sido inclusive una de las derrotas de la antropología, ¿no? No hemos sido capaces de atravesar cómo debíamos lo que entendimos de la diferencia al mundo de la sociedad nacional, de las sociedades nacionales. Hemos tenido una gran dificultad en atravesar a la sociedad nacional lo que hemos entendido sobre la diferencia humana, sobre la diferencia de los pueblos, que es una diferencia radical, realmente. Bueno, dicho esto, continúo con lo que estaba diciendo, que como la capacidad de realmente historizar
estas relaciones surge para mí en el momento en que me encuentro con la perspectiva de la colonialidad del poder. Y la pregunta es, ¿cómo la conquista y la colonización transforman el patriarcado comunal, el patriarcado de los pueblos, y además cómo transforman inclusive la comprensión o la comprensión de la construcción de la relación sexual. Y eso sucede de varias formas. Ese impacto es realmente fatal para la vida de los pueblos y tiene varios aspectos, ¿no? En el feminismo decolonial, que es mi aproximación al feminismo en este momento, en los últimos años, después de que voy entendiendo una serie de cuestiones, hay dos tendencias, ¿no?, muy distintas. Una de ellas afirma que no existen relaciones de género y no existe patriarcado en el mundo precolonial, ¿no? Entonces ahí la gran representante de esta posición es una también argentina que se llama María Lugones, que enseña en los Estados Unidos y que tiene como prefilósofa, y tiene como fuente muy importante para afirmar lo que estoy diciendo a una autora africana, nigeriana, que se llama Oyeronke Oyewumi. Oyeronke Oyewumi escribió una tesis doctoral en los Estados Unidos, es profesora también en los Estados Unidos, y su tesis, que después se transforma en un libro, se llama The Invention of Women, o sea, la invención de las mujeres, The Invention of Woman, la invención de la mujer. Y dice que es en el mundo postcolonial en África, después de la invasión británica y de la colonización británica, que se inventa lo que entendemos por mujer. Antes que eso, mujer no existía. Es un libro muy complejo, lo he enseñado en varios semestres, y en mi comprensión de ese volumen, que ahora está traducido al español, hay datos, hay informaciones etnográficas en el mismo volumen que impiden, o sea, que invalidan la tesis central, que muestran que realmente hay, sí, una relación de género, inclusive una desigualdad de género, pero claro, eso sí, esa desigualdad no tiene la potencia letal, no tiene la letalidad, no tiene los grados de desigualdad y de vulnerabilidad de la mujer que tiene la modernidad, ¿no? Entonces, la modernidad es la época histórica en que las mujeres somos más vulnerables de todas las épocas. Y eso contradice nuestro sentido común y nuestros prejuicios, ¿verdad? Porque pensamos exactamente lo contrario. Entonces, ¿por qué es así? Entonces, en mi explicación, que está en dos textos centralmente y después está dispersa en entrevistas, en otros textos, pero la explicación está en un texto que se llama Género y Colonialidad, y luego en otro texto, están juntos en el libro La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, que se llama El sexo y la norma, ¿no? Cómo se transforma la sexualidad y cómo se transforma la posición de una mujer y de un hombre después del evento de la conquista y la colonización. Entonces, ¿y por qué puedo decir eso? ¿De qué observación surge que presento ese modelo, que es un modelo un poco de los tipos ideales weberianos, ¿no? En mi generación fuimos educados de que el tipo ideal weberiano es un pecado, pero al presentar ese modelo caigo en el tipo ideal weberiano que me sirve para explicar esa estructura que se transforma. ¿Y cómo se transforma? Se transforma de una estructura dual a una estructura binaria. Lo voy a explicar, y si no, después me pueden preguntar y lo puedo explicar de nuevo. Entonces, esa lo que sucede ahí es la transformación de un mundo, como llaman los pueblos, en casi todos los pueblos encontramos esa afirmación de la dualidad, de la reciprocidad, de la dualidad hombre-mujer, principio masculino, principio femenino,
Y esa dualidad en realidad es jerárquica, ¿no? Pero los dos elementos de la dualidad tienen una ontología completa, o sea, no hay, es jerárquica, el mundo de los hombres y sus tareas tienen más que más poder, yo diría que más prestigio, como ha afirmado Jerry Ortner en un libro ya antiguo que se llama, que ella editó y que es uno de los menos conocidos de la historia de la antropología de género, que se llama Sexual Meanings, no está traducido al español, que yo sepa. Y ahí ella va a hablar, es más, esa diferencia, esa jerarquía, es más una jerarquía de prestigio que una jerarquía de poder. Es más una jerarquía de prestigio de las tareas y hasta del cuerpo masculino, como un cuerpo más prestigioso. O sea, es una jerarquía de estatus, también podríamos decir, más que una jerarquía de diferencial de poder. Entonces, pero es dual y no binaria, ¿por qué? Porque el mundo dual tiene sus dos términos, son plenamente, ontológicamente plenos, ontológicamente completos. Uno no, cuando hable del otro, del binarismo, entenderán más esa diferencia. Entonces, ambos son dotados de su propia politicidad, ¿no? Está la politicidad de los hombres que se da de las tareas masculinas, ¿no? En mi definición, hombre y mujer son dos historias, o sea, son dos historias que se entrecruzan a lo largo del tiempo y que no son en realidad dos historias de dos cuerpos, sino son dos historias de dos posiciones. Inclusive la cuestión del cuerpo en el mundo tribal, en el mundo precolonial, no tenía el impacto, el nivel de biologización, las posiciones de género no tenían la biologización que cobran en la modernidad con el cruce con la biología, con los estudios de la naturaleza. Eso es muy interesante porque es idéntico a la racialización. Y ahí hago un pequeño paréntesis. No sé si estoy siendo muy clara hoy, no sé, estoy hablando, ¿sí? Si no, después me preguntan, o en cualquier momento me preguntan. O sea, la raza es eso. ¿Qué es la raza? La raza es la atribución de una biología, de una naturaleza al cuerpo de los vencidos. Es eso. O sea, por eso no hay raza antes de la conquista. O sea, la racialización no es otra cosa que atribuir una cualidad de naturaleza, de biología, o sea, inamovible, ¿no? Que estagna, que enyesa el cuerpo de los vencidos en una posición desde la cual no van a poder salir porque tiene que ver con su biologización. Antes del evento de la conquista y la colonización hay xenofobia, hay guerras tribales, guerras, o sea, la atribución de los extranjeros, la calidad de bárbaros, pero no hay la biologización de su posición. O sea, el cuerpo vencido no es biologizado, es otro. Hay formas de, digamos, otrificación, pero no hay una biologización de la otrificación. Eso es, desde la perspectiva decolonial, la definición de raza que a mí me parece perfectamente aceptable. Entonces, cuando vemos el género, no es muy distinto. O sea, lo que pasa con la transición a la época colonial, o sea, a la colonialidad, a la estructura colonial de la sociedad del planeta y también de la subjetividad, en ese momento también el género alcanza su biologización máxima, que no es característica de los pueblos precoloniales, tanto es que en diversos pueblos hay el registro y que eso puede ser que haya confundido a las autoras sobre la idea de una igualdad absoluta de género en el mundo precolonial, porque hay transitividad. O sea, hay casamientos entre cuerpos de mujer y cuerpos de hombres, que son casamientos entre roles, ¿no?, de masculino y femenino, como han dicho diversos autores que han estudiado etnográficamente sobre todo las sociedades indígenas de nuestro continente, latinoamericanas, que han hablado de esos casamientos en diversas sociedades, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, o sea, casamientos entre personas del mismo cuerpo, pero son casamientos entre roles sociales masculinos y femeninos. Entonces, la biologización de la posición
masculina y femenina, o sea, la absoluta determinación del cuerpo, se da en ese evento colonial. Por eso está esos textos muy importantes de ese autor peruano, que tiene un nombre italiano, pero era peruano, llamado Giuseppe Campuzano. Giuseppe Campuzano, que además de un bellísimo libro llamado El Museo Travestí del Perú, pero tiene varios artículos en el que va a ir identificando las cédulas coloniales donde se establecen los castigos que se dará al indio que se vista de india y a la india que se vista de indio, lo cual prueba absolutamente que existía una transitividad mayor que en la modernidad. La modernidad biologiza tanto la raza como el género de una manera en que las sociedades tribales no conocían anteriormente. ¿No? Bueno, eso es Entonces, ¿qué pasa? En ese mundo precolonial y donde existe todavía de las comunidades indígenas, donde, en fin, todas están tocadas, ¿no? No existe una sociedad. En fin, en Brasil existen más de 60 sociedades, hoy hay una duda exactamente sobre el número, que no han tenido, que están aisladas, que se llaman pueblos aislados, que tienen un cordón que ha sido mantenido hasta recientemente, hasta la gestión actual, en que esas sociedades no podían ser accedidas desde la nación brasileña. Se mantuvieron aisladas y se cuidaron aisladas, sobre todo en la frontera de Brasil con Perú. Ahora eso está siendo amenazado, ¿no? Pero digamos, todas las otras tienen algún grado de intervención, son sociedades porosas que han entrado en contacto con el mundo del blanco. Pero las que están todavía, su tejido comunal se preserva, reconocible, aunque alterado. En esas sociedades, la tarea en ese mundo dual, la tarea de los hombres es la interacción, el diálogo, la negociación y la guerra hacia el mundo de afuera. O sea, entre las casas comunales, entre una aldea y la otra, entre un pueblo y el otro pueblo, y también con el frente colonial y más tarde con el frente colonial estatal. O sea, el hombre hace la política en ese espacio que llamamos público hacia afuera. La mujer, su dominio es ese dominio doméstico que con la mirada nuestra, la mirada moderna de estructura colonial, vemos como un espacio íntimo y privado, que no lo es. O sea, la idea de una domesticidad íntima y privada es una idea que no puede ser aplicada a la vida de los pueblos. Mismo nosotros en América Latina, en nuestros hogares, esa extrema privatización e intimización, o sea, empuje hacia la intimidad de nuestros hogares, inclusive en las grandes metrópolis, es algo que no se puede generalizar. Tenemos como que una vida familiar más abierta, menos encapsulada. Entonces, esos dos mundos son mundos, ambos dos, dotados de una politicidad. El mundo de las mujeres, el mundo de la familia, atravesado por todo el mundo, ni íntimo ni privado, abierto a la mirada de mucha gente, atravesado por la presencia de mucha gente, no es ni íntimo ni privado, ni tampoco es no político. O sea, es un mundo donde hay gestión y hay toma de decisiones que van a incidir en el camino, que van a incidir en el camino colectivo de esa sociedad, que van a tener incidencia en las decisiones que los hombres toman en el espacio compartido, en el espacio de afuera. Hay una incidencia de las decisiones y de la deliberación que ocurre en la vida doméstica, pero doméstica no íntima, doméstica no privada, sino deliberante y dotada de su propio estilo de politicidad, de su propia forma de deliberación. En la transición cuando ocurre el evento conquistal, colonial, y le llamo así porque, como dije ya, me parece aquí, así como en la perspectiva de Aníbal Quijano y del giro de colonial,
la colonialidad nunca, la colonización como régimen jurídico termina, pero la estructura de colonialidad continúa vigente todo el tiempo entre nosotros. De la misma forma creo yo hoy que la conquistualidad también permanece vigente, o sea, no ha jamás terminado su proceso, y eso es lo que estamos viendo hoy con la rapiña sobre los territorios, sobre los cuerpos, o sea, la expulsión de la gente de los territorios que habita, implica que podemos hablar también de una conquistualidad, ¿no? Entonces, en la transición a esa vida moderna que en el discurso de la perspectiva de la colonialidad o perspectiva decolonial, cuando hablamos de modernidad, siempre decimos la colonial modernidad. ¿Por qué? Porque es indispensable el proceso de la conquista y la colonización para que el camino moderno de la modernización haya sido posible. No es posible la modernización sin un presupuesto, sin un previo proceso de conquista y colonización. O sea, y esa es entender por qué es la base y el centro de lo que se llama el giro decolonial. ¿Por qué? Porque es una idea genial, creo yo, de Quijano, pero que es el centro de la comprensión de cómo la conquista y la colonización afectan el camino entero de la modernización, del valor de lo moderno. Él dice lo siguiente: hasta el evento americano, o sea, hasta que esta entidad que hoy llamamos América emerge y se coloca en la grilla de los conceptos, la autorización de los descubrimientos científicos y de los inventos técnicos de Europa necesitaba una validación desde el pasado. O sea, lo que validaba, autorizaba y legitimaba los descubrimientos de la ciencia y los inventos técnicos en Europa venían siempre de la historia sagrada o del pasado. Con el evento americano el valor se traslada, se catapulta al futuro. La legitimación, lo que es valioso, ¿no? Lo que autoriza es a partir de un determinado momento que tiene que ver con eso que llamamos el descubrimiento, con el evento americano. A partir de ese momento, lo que es valioso es el descubrimiento y está en el futuro y ya no en el pasado. Y él dice, no puede haber modernidad si el valor no viene desde el futuro, no es futurista. Si el valor y la legitimidad de algo, de un descubrimiento o de una invención, si el valor no viene desde el futuro, o sea, desde el lugar al cual nos dirigimos en la historia, o sea, el futuro marca el destino histórico y todo el valor está ahí, no puede haber idea de modernidad. Solo puede haber idea de modernidad cuando el valor sale del pasado sagrado hacia el futuro al que nos dirigimos. Y eso es lo moderno. Sin eso no hay modernidad posible. ¿Está claro? Entonces, él dice, ahí se opera un cambio de eje ideológico, ¿no? De la historia. Por eso cuando hablamos de modernidad, llamamos de colonial modernidad, para recordar siempre cómo el evento americano marca, ¿no? El camino de lo moderno a partir de ese instante. Como también del capitalismo, o sea, no existe historia del capital, no existe capitalismo sin las minas americanas, sin Potosí, no hay acumulación primitiva, o sea, una serie de condiciones del presente son en realidad posibles solamente a partir del evento americano. Eso es la esencia muy reducida, muy sintetizada de la perspectiva decolonial. O sea, mostrar cómo el mundo entero se torna dependiente de algo que sucedió por aquí, en estas tierras, ¿no? Así como también se inventa la idea del blanco, del indio, del negro, ¿no? De Europa y de España, porque uno de los errores cognitivos importantísimos que cometemos es decir que España descubrió América, cuando España no existía, ¿no? España no existía.
España llega a la unificación territorial de la península, o sea, a constituirse como algo que vendrá a llamarse España. O sea, Castilla llega a la punta sur en un año que es un año absolutamente significativo. Llega a la punta sur de la península en 1492. Por lo tanto, España no puede haber descubierto América. El problema que enfrentamos es que todo el relato de ese proceso solo puede realizarse con un vocabulario que es generado después del proceso, es posterior al evento. Eso él le llama de la reoriginalización, o sea, todo se reoriginaliza a partir de ese evento americano. Todas las narrativas solo pueden ser realizadas con un vocabulario posterior al evento, que no existía en el momento en que realmente sucedió, que se gestó en un periodo muy corto de tiempo. Ahí podemos decir en poco tiempo que existe España, existe Europa, Portugal, etc. Que todo es, hay una reacomodación cognitiva del planeta a partir del evento americano. Y eso es lo que se llama el giro decolonial, o sea, la comprensión de la historia de una forma totalmente diferente. Entonces, en esa, algo que me olvidé de decir, pero lo estaba por decir un momento atrás, ¿cómo puedo, o sea, qué pasa con mi pensamiento? ¿Por qué consigo entonces por dos caminos? Uno es cruzando el camino histórico de las relaciones de género, el camino histórico del patriarcado con este evento, o sea, con el evento de la conquista y la colonización, pero al mismo tiempo trabajando a lo largo de más de 11 años con mujeres indígenas en Brasil, o sea, acompañando en todas las regiones desde el primer momento, del primer taller, que las dos mujeres indígenas van al gobierno, a la FUNAI, a la Fundación Nacional del Indio, y le piden un vocabulario de género y de derechos humanos de las mujeres y de derechos humanos de los pueblos indígenas y de derechos humanos de las mujeres indígenas para poder hacer una solicitación al gobierno Lula cuando va a subir al poder en enero de 2003, poder tener el vocabulario para colocarle las reivindicaciones de las mujeres indígenas en esa transición política que fue el inicio de la gestión del PT. Entonces, a partir de ese momento me emplean, me piden, me contratan para hacer una oficina, un taller, se dice en español, un taller sobre todos estos temas para que las mujeres indígenas puedan organizar sus reivindicaciones, o sea, escribir, relatar, encontrar términos para sus reivindicaciones. Y a partir de ahí paso a contribuir y a participar en una cantidad de oficinas con mujeres indígenas en todo el Brasil, acompañando a la FUNAI. Primero, en talleres que tuvieron por propósito reforzar o promover las tareas productivas de las mujeres en sus comunidades como una forma de promover la posición de las mujeres en sus comunidades. Y después, a partir de 2006, divulgando en el mundo indígena la ley María da Peña contra la violencia doméstica, que fue la primera ley brasilera contra la violencia contra las mujeres, centrada en la violencia doméstica. Entonces, son 11 años en que vi el Frente Estatal expandirse y entrar en lo que llamo el mundo aldea como un tipo ideal. O sea, el mundo aldea con sus reglas comunitarias, sus formas de justicia propia, sus intervenciones de los ancianos, de los caciques, esa vigilancia que le llamo comunal en la vida doméstica, en la relación entre las personas, y luego el Estado entrando junto naturalmente con las empresas, lo que llamo en el texto el sexo y la norma, le llamo el Frente Estatal Empresarial Mediático Cristiano. Ese Frente Estatal Empresarial Mediático Cristiano, con sus leyes, con sus ofertas de derechos y recursos, se va expandiendo. Participé, lo vi en lugares remotos donde no estaba presente el Estado. Mis dudas sobre el Estado, que les he colocado en mi última intervención y las coloco todo el tiempo, es porque al mismo tiempo que vi ese frente empujar y como que erosionar el tejido comunal de existencia,
inclusive trayendo la ley, María da Peña, al mismo tiempo vi aumentar los relatos de vulnerabilidad de las mujeres. Entonces, para mí, naturalmente, durante mucho tiempo fue una gran perplejidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que el Estado está trayendo la ley y se desintegra? O sea, la mujer es más vulnerable. Hay relatos de formas más extremas de golpizas, de ataques a las mujeres en ese espacio doméstico que se va nuclearizando, que se va privatizando, que se va volviendo íntimo. Entonces, los relatos son así. Pero no le explicaron al cacique que en esa casa la mujer está sufriendo una golpiza y que está herida. Pero el cacique dice, bueno, pero es la casa de ellos. Como se dice en el pueblo donde vivo, ¿no?, allá en el norte de Argentina. Un dicho criollo abominable, que lo escucho todo el tiempo. Los de afuera son de palo. Ese dicho, los de afuera son de palo, que no sé si existe por aquí, o sea, los de afuera no existen, es la condena a muerte, ¿no?, de muchas mujeres y niños también. Los de afuera son de palo. Es el mundo criollo, es el mundo de la comunidad ya deshecha, o sea, absolutamente descompuesta, agredida. ¿Y cómo es esa transición? Esa transición es, como explico, la transición de ese espacio doméstico habitado por mucha gente, a un espacio de deliberación, de tareas femeninas, de juegos femeninos, de conflictos entre mujeres, de actividades artísticas entre mujeres, tareas productivas entre mujeres, o sea, un blindaje de la vida femenina. Las mujeres árabes del mundo islámico también hablan de eso, ¿no?, antes de la modernización, ¿no? Un blindaje, una separación del grupo de las mujeres con sus conflictos. No es que sea un lugar pacífico, no, conflictos de posición, etcétera, de intereses, pero un espacio femenino separado y por lo tanto dotado de su politicidad, y las tareas de los hombres en el espacio público, ¿no?, fuera de la casa, fuera de la aldea, fuera del pueblo, la guerra y la negociación hacia afuera. Lo que pasa es que aquel mundo de las tareas masculinas con su prestigio, al modernizarse como efecto de esta conquista, colonización, modernización, en esa secuencia, al modernizarse, va a transitar en nuestros países hacia un Estado, o sea, y una esfera pública que va a secuestrar todo lo que se pretende político. Todo lo que se pretende poder de decisión es secuestrado ahí por un nuevo momento, pero que es un nuevo momento que viene de la historia de los hombres. O sea, es la transición de la política como tarea masculina entre dos políticas, entre dos tareas, entre dos espacios de politicidad. Una entre dos se transforma en la política, en una esfera. Era un espacio, se transforma en una esfera englobante y donde deben enunciarse los intereses de todas las personas. O sea, solo se pueden enunciar ahí. Lo único dotado de politicidad es esa esfera que antes era un espacio particular entre dos y que se transforma ahora en una esfera que va a secuestrar y englobar los intereses, la expresión de los intereses de todos los miembros de la sociedad. Al mismo tiempo, entonces, que esa esfera y ese estado se hiperpolitizan, en el mismo trayecto, el espacio, la domesticidad se despolitiza, queda expropiada de toda política, se transforma en un resto, en un margen, en un residuo, en un borde de la vida política de la nación, de la vida política de la sociedad, de la vida política de la comunidad. Son dos trayectos que no son paralelos, que se van distanciando.
el trayecto de los hombres hacia un secuestro de toda la voz política, de todo lo que se presente dotado de politicidad, la transformación de un espacio particular en una esfera englobante, y el trayecto del espacio doméstico con sus alianzas, pero también con su capacidad de vigilancia. O sea, no es posible, y eso lo digo concretamente porque lo he visto, no es posible que en un espacio doméstico observado por muchas presencias, ¿no?, una mujer sea apaleada hasta la muerte. Simplemente no puede ser. No puede existir, porque hay una vigilancia, hay una presencia. O sea, nunca está sola esa mujer frente a su agresor, como estamos en esa familia nuclear encapsulada, aislada, y desprovista de toda politicidad. Pero hay todavía otra consecuencia más importante de este proceso y más tremenda para nosotras las mujeres, que es, por un lado, lo que llamé ayer la minorización. O sea, que se me entendió mal, una de las muchachas que estaba aquí presente entendió que yo dije que nosotras inventamos la minorización. No, la minorización fue acatada por nosotras y instrumentalmente utilizada como para marcarnos con una identidad política capaz de reivindicar derechos. Claro que sí. Lo que Gayatri Spivak llama también de un esencialismo estratégico, o sea, varias formas en que la minorización fue un instrumento para reclamar, ¿no?, derechos y recursos por parte de las mujeres, pero tuvo también unas consecuencias negativas importantes. Esa minorización tiene que ver también con esa residualización y esa expropiación de politicidad del espacio al que naturalmente estamos asociadas por el hábito, ¿no?, por el sentido común. El sentido común nos asocia nuestros cuerpos, vincula nuestros cuerpos a esa domesticidad que hoy es totalmente despolitizada. Entonces, y la otra gran consecuencia es que los crímenes que se cometen contra nosotras no estamos siendo capaces de retirarlos de la posición de lo que llamo, entre comillas, un crimen menor. Un crimen menor. El crimen contra las mujeres, y si observamos, y ese es un trabajo urgente que pretendo desarrollar con alguna ayuda inmediatamente en los próximos años, es hacer una crítica de la justicia, o sea, juzgar la justicia en nuestros países, juzgar los tribunales, juzgar las sentencias, hacer una gran evaluación de las sentencias de los jueces, que esto es urgente tanto en América Latina como en España. De los otros países sé menos. O sea, ¿por qué la sentencia de los jueces y la actividad de los fiscales siempre nos traiciona? Siempre acabamos insatisfechas y injusticiadas por el trabajo de los tribunales. También tiene que ver con este proceso. Tiene que ver con la despolitización de nuestro terreno, o sea, del terreno al que estamos asociadas, al paisaje al cual nuestro cuerpo está asociado. O sea, el crimen contra la mujer es un crimen menor en los ojos de la justicia, porque es un crimen de una sujeta, ¿no?, que no es una sujeta, que no es una ciudadana plena. Nosotras no somos ciudadanas plenas. A los ojos del público, a los ojos del sentido común, a los ojos de la opinión pública, nuestra posición no es la posición de una ciudadanía plena. Y se puede decir hasta el cansancio que lo es, pero en la práctica vemos que no es. Y eso tiene que ver con la despolitización de nuestra escena, con el robo de la calidad política, ¿no?, de la escena, del lugar donde en un periodo largo, en una memoria, en un tiempo largo, en un tiempo lento, el espacio en donde nosotras, nuestra historia transcurrió, para decir así, el espacio de nuestro arraigo. El espacio de nuestro arraigo es, aunque hoy estemos aquí en las universidades un poco
en los partidos políticos, en las elecciones o en los gobiernos, ancestralmente una mirada que está muy influenciada todavía por la costumbre, que no es posible desterrar, ¿no? Porque formatea nuestra mirada, formatea nuestra expectativa y nuestra lectura de los cuerpos. Nuestros cuerpos están muy vinculados a esa historia, a ese espacio, a esa escena, que es esa escena de una domesticidad que ahora está expropiada de toda politicidad. Entonces, a esa despolitización de la escena de la mujer es que debemos esa mirada de la justicia, esa mirada del Estado sobre nuestra vida y sobre los crímenes que se cometen contra nosotras, como adjudicándoles una minoridad también, en el sentido de crímenes menores, de un crimen menor, un crimen que no ataca plenamente al sujeto universal, que no ataca plenamente al sujeto público, ¿no? Entonces tenemos algo que no existía antes. El trayecto hacia la esfera pública habitada por, y esto lo han dicho diversos feminismos con diferentes lenguajes, ese trayecto hasta de ese sujeto masculino que era un sujeto hombre con minúscula, porque era el protagonista, el actor en un espacio particular, se transforma en la transición a la esfera englobante en un hombre con mayúscula, sinónimo de humanidad. Entonces ese hombre va a ser sinónimo de humanidad. Va a ser un sujeto que va a epitomizar, que va a ser el ícono del sujeto universal, que va a enunciar las verdades de interés general, ¿no? Ese sujeto. Y las mujeres, en la residualización y la expropiación de la politicidad del espacio que habitamos, vamos a transformarnos en el otro de ese sujeto universal. Eso lo dije ayer brevemente, pero me parece, así lo veo, en ese mundo colonial moderno hay un sujeto que es el sujeto humano pleno, ¿no? Y eso los feminismos lo han dicho muchísimas veces, la crítica feminista al derecho, ¿no? Las autoras del campo jurídico, ¿no? Ese sujeto universal que es, como dije, enunciador de los temas y verdades de interés general, que es un sujeto hombre, blanco, letrado, propietario, y ahí viene una diferencia entre mi manera de decirlo y lo que he leído en tantos otros libros, porque en general se dice heterosexual. Y yo digo que sobre su sexualidad nada sabemos. Es un misterio, es un enigma, pero sí es un pater familias. Es un pater familias, es un dueño de una familia. Entonces ese sujeto se transforma en el sujeto de la política. Él va a monopolizar todo lo que se pretende político. Está ahí. Y nosotras vamos a tener que hacer un aprendizaje de transición hacia su mundo, ¿no? Y de abandono de formas de gestión que son nuestras y que nunca han dejado de estar ahí. Son formas muy diferentes de gestión de la vida, de protección de la vida, ¿no? Las vamos a tener que abandonar para travestirnos de ese sujeto universal cuando entramos a los partidos, a las elecciones, a la pretensión de una participación en el Estado que al final nos lleva a abandonar otros saberes, ¿no? Otras habilidades, ¿no? Que vienen de una historia de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno. Ok, entonces, muchas gracias Rita por este repaso, por todas tus teorías, textos y creo que ha sido muy ilustrativo y una cantidad enorme de información. A ver si ahora podemos ahondar en algunos elementos y recibir algunas observaciones. Les pido que seamos breves para poder dar la palabra a la mayor cantidad de personas presentes. Vamos a juntar unas 5 intervenciones. Rita responde, 5 más, Rita responde y así hasta que nos tengamos que ir. La persona del micrófono. Ahí.
Sí, a mí también me costó. Ay, quizás si se pueden parar cuando hablen para que las veamos. Si te pones de pie, por favor. ¿Aló? Ay, sí. Bueno, primero, mi nombre es Lía. Muchas gracias, Rita, por estar aquí. Quería agradecer de verdad la manera entregada en la que hablas. Creo que es súper esperanzador, un poco de consuelo para muchas, yo creo, hablando por mí, que luchamos día a día por intentar que esto cambie, ya sea en nuestras casas, en la sociedad. Particularmente me metí en el mundo de las políticas públicas, la pata de los caballos, y ha afectado mucho mi sensibilidad porque la verdad el patriarcado es de alto impacto, como tú dijiste, y mi pregunta es simplemente, ¿cómo crees tú que hay que empezar? Como hay estructuras colonialistas que dominan todos los ámbitos de nuestra vida, que nos impiden vivir en comunidad, como tú dices que es la solución, que nos hacen reacios al otro, que nos hacen temer al otro, y estructuras que se repiten de violencia. Yo veo los niños ahora marchando del Instituto Nacional, defendiendo, luchando contra los carabineros, como qué esperanza van a tener ellos de que se puede realmente vivir en comunidad, apoyándose entre todos. Como me parece que es un problema, un elefante, y la verdad no sé por dónde empezar. Me gustaría preguntarte. Hola profesora, gracias por su presentación. En su libro La violencia contra las mujeres, la guerra contra las mujeres, perdón, plantea que el retorno al mundo aldea o el retorno a lo femenino tiene que ver también con la recuperación de lo comunitario. Y la recuperación de lo comunitario entendiendo, si bien entendí, ¿no es cierto?, de los vínculos y la empatía, que era algo que planteabas como central de eso comunitario. Ayer, la profesora Pilar Calveiros planteó varias características, como usted dijo, de lo comunitario, y una de esas características era la memoria. Entonces mi pregunta tiene que ver con, desde su perspectiva, cómo, o si le da un lugar a la memoria dentro de este retorno a lo comunitario, y cuál sería ese lugar. Gracias. Hola, soy Iris, soy de Brasil, de norte de Brasil, de la Amazonía brasileña. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias, profesora, por sus palabras, y de verdad comparto el mismo sentimiento de la compañera, así que esperanzoso, y al mismo tiempo es como un poco devastador mirar todo ese contexto que estamos viviendo, y mi retrato al caso de Brasil, por ejemplo, ese momento tan conturbado que estamos vivenciando por estos tiempos. Y es sobre eso que me gustaría escuchar un poco de usted en relación a este proceso de despolitización del territorio, particularmente materializada en el cuerpo de la mujer, como es el caso de Marielle Franco en Brasil, delante de esa masculinidad, esa espectacularización de esta masculinidad en Brasil. Así que me gustaría escuchar un poco sus consideraciones sobre ese tema. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la oportunidad de haber traído a la profesora. Mi duda tiene que ver en específico con lo que se habló en la última parte de su charla, respecto al problema de cómo en la sociedad actualmente se menosprecian los delitos o los crímenes que se cometen contra las mujeres. Y al respecto, siento que la duda
consiguiente que surge es, bueno, tenemos que luchar porque no siga existiendo esta menospreciación a la criminalización contra las mujeres, pero ¿cómo evitamos que esta nueva valoración a estos crímenes no caiga finalmente en el mismo castigo que es el que vendríamos replicando, o en otras palabras, preguntar como qué hacemos con el feminismo para que no se vuelva un feminismo netamente punitivista? En lo personal es algo que me interesa mucho, sobre todo teniendo en cuenta de, por ejemplo, el problema que en la actualidad hay respecto a los delitos sexuales y el proceso penal que tienen que surgir para que finalmente existan sentencias o no existan sentencias, y lo pienso en este momento desde la mirada de las mujeres víctimas y la forma en que el proceso las revictimiza. Entonces, teniendo todo esto, estas aristas del fenómeno, ¿cómo evitamos un feminismo punitivista, pero que a la vez exista un procedimiento penal, por ejemplo, que respete los derechos de las mujeres, etcétera? Así que eso, muchas gracias. ¿Una más o estamos? ¿Por allá? ¿Por allá? Hola Rita, si no le tapo a nadie. Primero que todo, muchas gracias, al igual que el resto de las personas que te han agradecido por estar acá. Mis preguntas iban básicamente una hacia el punto específico de tu charla de cuando hablabas sobre estos mundos como dual versus el binario, que la verdad me quedó como bastante claro lo que vendría a ser como la naturaleza del dual, pero me quedó como un poco la duda de lo que te referías básicamente como de este avance hacia lo que constituía como el binario. Y lo otro, a partir de lo último que mencionaste respecto a como las sujetas que estaríamos como travestiéndonos de este sujeto universal, como dentro de lo que, pensando en esa posición que estarían tomando como las cuerpas femeninas, ¿qué sucede, por ejemplo, como tu opinión personal respecto a los sujetos masculinos o de cuerpos masculinos que, por ejemplo, el día de hoy se encuentran asistiendo a estos espacios? ¿Qué voy a hacer? Entonces, claro, en la primera pregunta, porque ¿quién la hizo? Bien. En mi perspectiva no hay una posibilidad de retorno. No, la historia no puede ser rebobinada. Lo que está, está. Lo que fue hecho, pero sí se puede rasgar el orden del discurso, o sea, se puede fisurar, se puede moverle el piso, se puede desestabilizar. Es un poco próximo a la idea de lo que algunos autores postestructuralistas, como la misma Judith Butler, hablan como las malas prácticas, o sea, la desobediencia también, hacer las cosas mal, ¿no? Más que crear un mundo alternativo, ir desestabilizando lo que existe, porque eso es inevitable además, porque de esa desestabilización va a emergir lo que va a emerger en español, ¿no? Lo que hablábamos con Pilar ayer de esa vida en el pliegue, esa otra vida en la molécula, en el escondite, que ha continuado siempre. Yo no creo en un voluntarismo histórico. O sea, alguno de los errores, inclusive de los procesos revolucionarios, ha sido ese voluntarismo, al cual me referí ayer como la idea de una abstracción futura a la cual obligatoriamente tenemos que llegar. Ese voluntarismo ha tenido consecuencias desastrosas y se ha transformado casi siempre en una forma de autoritarismo. Entonces, lo más interesante es esa desestabilización, esas fisuras, esas agresiones pequeñas por desobediencias del mundo como es, o sea, de cómo debemos ser, de quién debe ser quién. Por eso, por ejemplo, la cuestión del tránsito,
la transexualidad, ¿no? La transformación de personas en alguien del otro género, ¿no? Ese tránsito son formas de desestabilización, son formas en que se siembra la duda sobre certezas existentes, ¿no? Todo lo que nos retira de la certeza crea incertidumbre, muestra que el tiempo es movimiento, todo eso es la única forma posible de revolución, o sea, esa vida más en tránsito que en rutinas, ¿no? No existen pueblos de costumbres, ¿no? Esa idea de que también de que Europa está en la historia y los pueblos son pueblos de costumbres es una idea profundamente racista y es inaceptable. Todo pueblo está en el tiempo y todo tiempo yacualia, ¿cómo se dice yacualia? Todo tiempo sacude la vida inevitablemente. Lo que pasa es que cuando eso sucede, no basta que suceda, no basta que esté el tiempo y esté la sacudida, esté la desestabilización permanente de las creencias, de las prácticas, que esa es la realidad, pero es indispensable la vuelta reflexiva que le ponga palabras. O sea, el trabajo de la palabra es fundamental. Sin el trabajo de nombrar ese movimiento de las placas tectónicas, ese movimiento de la sociedad, ¿no? Si no lo vamos nombrando, es como si no existiera. Lo que no es capturado en un registro, en esa vuelta o loop, como se dice en inglés, ¿no? Reflexiva, que identifica a posteriori siempre lo que está pasando, lo que acaba de pasar, esos momentos de cambio, esos momentos de transformación son inocuos, o sea, no se plasman, no van generando historia y no van conduciendo la historia en la dirección que pretendemos. Esto tiene que ver con la cuestión de la memoria, ¿no? Yo los otros días escribí una canción, es verdad, yo sé que es cómico, pero escribí un taquirari allá donde vivo, y uno de los versos dice así: nuestro pasado ya viene en camino. O sea, no es un pasado recuperable, no es una vuelta al origen. Pilar lo dijo muy bien ayer. No hay por detrás de esto ninguna idea de costumbrismo, de vuelta al origen o de existencia de un origen que pueda ser recuperado, porque la historia, el tiempo siempre nos tuvo en movimiento. No hay un momento originario parado. Ahí se cruzan estas ideas hasta con la crítica de Derrida, la idea de origen. O sea, no hay un tiempo originario que debemos recuperar. Eso es absolutamente imposible. Lo único que debemos defender es el movimiento, es la inestabilidad de la vida y ponerle nombre y afirmar que existe. Porque las fuerzas antagónicas a nuestro proyecto histórico, que es un proyecto histórico que se dirige a una meta de felicidad de otro modo, a una meta de felicidad caracterizada por un bienestar mayor para más gente, vamos a decirlo así, ¿no? Un mundo menos desigual, un mundo que no esté adueñado, ¿no? Como está siendo el mundo que habitamos, está siendo adueñado, ¿no? Yo hablo mucho de que hoy la estructura de la desigualdad no es una palabra ya eficiente. No estamos en un mundo desigual, estamos en un mundo de dueños, en un mundo progresivamente adueñado, ¿no? Entonces es tremendo, realmente es una fase histórica apocalíptica, ¿no? Entonces, no es un regreso, pero digamos, en los términos de Quijano, es el regreso, él le llama el regreso del futuro, un futuro que se perdió en la historia como efecto de la conquista y la colonización. Ese futuro que se ha perdido regresa como posibilidad y regresa a mano de los pueblos que todavía tienen un tejido comunal, si no averiado, sí, pero un tejido comunal reconocible. Entonces, ese futuro posible, ese futuro que era el futuro que iría a haber si no hubiera existido la inflexión colonial, la inflexión conquistal, de repente regresa como un futuro posible y
una existencia que está allí, y yo la hablo en términos de raza, voy a explicarlo rápidamente, una existencia que está allí vuelve a abrirse camino, ¿no? Tránsito hacia ese futuro que había sido abandonado, ¿no? Que es un futuro vincular, comunal, que eso no es el futuro de las cosas, ¿no? En mis textos hablo de dos proyectos históricos vigentes, el proyecto histórico de los vínculos y el proyecto histórico de las cosas, ¿no? El proyecto histórico de los vínculos produce comunalidad, produce una vida en comunidad. Y el futuro y el proyecto histórico de las cosas produce individuos solos, más que solos. En el lenguaje de Hannah Arendt ella establece claramente una diferencia, dice el nazismo fue posible no porque los alemanes estaban solos, sino porque estaban aislados. Entonces el proyecto histórico de las cosas produce esa cápsula, ese aislamiento de los individuos que los vuelve totalmente vulnerables a un estado totalitario, ¿no? Entonces, y también al final acaba volviéndolos cosa. Se acaba con la cosificación de los seres humanos. Entonces, todo el tiempo tenemos que tomar decisiones sobre dónde vamos a invertir, ¿no? Porque vivimos una vida ambigua, una vida anfibia, un poco en el trayecto de las cosas y un poco en el proyecto de los vínculos. Y así vamos, ¿no? Un poco vinculares, un poco cosificados y consumidores, ¿no? Lo que pasa es que hay que tomar decisiones, hay algunos momentos en que la decisión se impone, o sea, ¿dónde vamos a hacer nuestra inversión? Vamos a invertir vínculos en las cosas, en obtener las cosas, sacrificar vínculos en obtener las cosas, o vamos a sacrificar cosas para continuar con los vínculos, ¿no? Y eso se destina, y eso habla de esa historia, ¿no? De una historia que bebe en un pasado vincular, ¿no? Donde las cosas eran mínimas, ¿no? Cuando pensamos en los pueblos, sobre todo de los pueblos de las tierras bajas de América, ¿no? Los pueblos amazónicos, o sea, los pueblos que constantemente dispensaron la posibilidad de construir un Estado, porque construir un Estado implica en acciones de acumulación y concentración de poder, ¿no? Muchos pueblos en nuestro continente, ¿no? Han desistido de caminar en la dirección de un Estado y han vivido vidas en equilibrio, en África también, enormes pueblos gigantescos de cientos de miles de personas, ¿no? Ese fue el más importante descubrimiento de la antropología, ¿no? Los Nuer, ¿no? Un enorme, gigantesco pueblo sin Estado. O sea, la antropología descubre en África pueblos de gestión no estatal, donde la vida tiene un equilibrio, donde existen formas de justicia, pero no hay Estado. O sea, nosotros pensamos que el Estado es el mayor bien, pero por lo menos en nuestros países eso está muy lejos de ser comprobable. Entonces, no intenté ser irónica, pero al final es irónica, ¿no? Entonces, la memoria es una memoria no de algo congelado, sino de algo en tránsito también, de algo que transitaba hacia un futuro y ese tránsito queda cancelado, nunca totalmente, queda retenido, queda represado, ¿no? Hay una represa que es la represa del desarrollo, de la modernización, de la colonización siempre en curso, que represa e impide que se vea esa otra meta futura, ese otro meta de proyecto histórico. Por eso no hablo de costumbre, no hablo de cultura, casi no uso más la palabra cultura, hablo de proyectos. Hablo de vectores, o sea, de un proyecto histórico que se dirige, vuelve a recuperar un sentido de dirección. Para mucha gente eso está sucediendo, o sea, para los dueños no, que intentan, ¿no? Impedir que ese futuro vuelva a colocarse como posible. Lo que pasa es que son dueños de las propiedades, de los territorios, de los bienes, pero
La fe histórica hace con que creamos, tengamos fe, tengamos creencia en un movimiento de la historia que nadie puede detener. O sea, y nuestro papel es poner nombres, ¿no? Trabajar en los innumerables activismos que están creando comunidad y están creando arraigo territorial en diversos espacios de nuestro continente, en las ciudades y en los campos. Hay un número enorme, ¿no?, de organizaciones populares, muchas de ellas de mujeres, que están generando arraigo y otras formas de estar en la historia. El futuro es desconocido. Es muy importante recordar siempre que el futuro es desconocido. Siempre fue sorprendente. Siempre fue sorprendente. La historia siempre sorprendió. Uno de los ejemplos que yo siempre uso con mis alumnos, se usaba cuando daba clases regularmente, ahora estoy muy feliz porque estoy jubilada, entonces es la caída del muro de Berlín. Los ojos del mundo mirando el muro durante décadas. ¿Quién pudo predecir el momento? Impresionante eso. Los ojos de todo el mundo, estados, servicios de información, periodistas, sociólogos, científicos políticos, mirando al muro. Un día cayó. No se pudo jamás prever cuándo sería. Entonces la historia es, ese carácter imprevisible de la historia es quizás en un texto mío que se llama Raza es signo, digo que es la única utopía vigente en el presente. La imprevisibilidad, la indecidibilidad, el carácter incontenible de los procesos históricos que nadie domina. Entonces esa es nuestra fe y tenemos que hacer nuestro papel y lo que nos toca produciendo el movimiento, ¿no? Produciendo el movimiento y el vocabulario necesario como para que ese movimiento pueda ser acumulado como experiencia también. Sin vocabulario no hay acumulación de experiencia, ni siquiera el reconocimiento de la experiencia, ¿no? El trabajo de las palabras. Y la memoria, no la memoria como de algo quieto que quedó en el pasado, sino como formas de indagación sobre cómo, qué pasó. Si no hay enigma, no hay memoria. Los otros días hablé justamente en un evento sobre memoria en el Museo de la Memoria de Buenos Aires, la ex ESMA, ¿no? Hablé de esa forma. La memoria escaparate en el vocabulario de Pilar en uno de sus primeros libros, el primer libro, que habla de una memoria escaparate, o sea, una memoria de la cosa quieta, la cosa colocada en una vitrina. No es la memoria en realidad, memoria sino es viva. ¿Y cómo es una memoria viva? Una memoria que no tiene todo resuelto, para la cual el pasado es un continente constante de indagación y donde hay un enigma a ser resuelto. Solo cuando en el pasado hay un enigma a ser resuelto, estamos hablando de una memoria realmente viva, cuando no es estagnada, no hay estagnamiento. La memoria, nos equivocamos cuando pensamos es que es de un hecho que ya pasó. No es de un hecho que ya pasó, es un hecho que continúa en tránsito, sucediendo hasta que lo encontremos, hasta que podamos identificarlo y reconocerlo. Esa es la memoria viva. La otra pregunta. No sé por qué anoté esto. No, viene algo que anoté de la sociedad. ¿Alguien podría refrescarme brevemente la guerra contra las mujeres, el retorno al mundo, aldea, recuperación de los comunitarios, los vínculos? Es que en parte anoté lo que me preguntaron, en parte anoté lo que pensé que tenía que contestar. Acá anoté algo que debía decir sobre las sociedades transicionales. Nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades transicionales. Los otros días, hace unos 2 años, una organización, una ONG vasca llamada Mugarik Gabe,
encomendó a algunas mujeres la lectura y la interpretación de historias de violencia contra mujeres, severos casos de violencia contra mujeres en 5 países, que son Colombia, Guatemala, El Salvador, España y el País Vasco. Y leyendo las historias de esos 5 espacios nacionales, de esos 5 países, ahí justamente fue a percibir cómo España tiene una relación Estado-sociedad no muy distinta a la nuestra en América Latina. Cómo España puede ser llamado también de un país criollo. Lo voy a percibir justamente por los casos de violencia contra mujeres que me dieron a examinar en ese experimento que hicieron, ¿no? El crimen menor, bueno, lo que ahora viene a ser con la manada, ¿no? La sentencia de la manada, pero hay otros todavía más aberrantes en el pasado, tremendos casos de absoluta inaudibilidad de la queja femenina a los aparatos del Estado español, a los servicios del Estado español. Es muy impresionante. Ahí es que empiezo a decir, pero España se parece mucho a nosotros, y ahí es que voy a buscar un poco, voy a leer un poco más de la historia española, y llego al año 1492 y llego a percibir que la historia de España está en secuencia, está en continuidad total con nuestro lado de acá, o sea, conquista, colonización que empieza por allá y continúa sin solución de continuidad del lado de acá. Entonces, ahí comprendí algo que llamé, todavía no tuve tiempo de escribir como debería, de sociedades transicionales, que son las sociedades donde se da la transición, lo que llamaríamos en América del Sur de acriollamiento. Nuestras sociedades son sociedades plenamente transicionales, donde se da la transición de la vida comunal, y se me ocurrió leyendo un caso de Andalucía. O sea, cuando se abandona la casa comunal, se abandona el arraigo, las relaciones arraigadas de la familia extensa en un espacio de arraigo, y se transita hacia la ciudad, que es una característica muy fuerte de América Latina, esa transicionalidad o acriollamiento, o sea, el indígena que se desindianiza, que se ladiniza, que se cholifica, que se mestiza, o sea, que va transitando hacia el mundo de una supuesta ciudadanía al que no llegamos jamás. Eso le llamé sociedades transicionales, y las sociedades transicionales son tremendamente violentogénicas. O sea, esos tránsitos tienen un impacto sobre todo en la subjetividad masculina, que es un impacto que acaba siendo letal. Y a ese hombre, ese cacique, ese sujeto de la transición, digo que él está en una posición bisagra, porque frente al hombre hacia donde se dirige el modelo de hombre de la sociedad a la cual se dirige, que viene a ser el hombre dominante, en nuestro mundo podríamos llamarlo el hombre blanco, el hombre europeo, el vencedor en la guerra de conquista, lo emascula. O sea, y cuando retorna la mirada hacia su propio mundo, se reconstituye como potente, se restaura su masculinidad solamente mediante la violencia, que es el único recurso que le queda. Entonces, no sé por qué lo anoté como respuesta a una de las preguntas que quería recordar decir, que ese carácter transicional de algunas sociedades, las nuestras, es tremendamente violentogénico, porque afecta el sujeto bisagra, que se encuentra entre dos mundos, porque por su papel histórico, sus tareas históricas, siempre está en el hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Frente al hombre blanco, frente al vencedor, frente al más rico, frente al patrón, frente al empleador, está reducido en su potencia, reducido en su masculinidad. Y frente a los suyos, solo con violencia él se restaura en la posición de hombre. Entonces, esas sociedades transicionales causan una gran violencia, ¿no? Una gran violencia. Perdón. No sé a qué pregunta respondo con eso.
está la pregunta de la compañera brasilera, ¿no? O sea, ¿por qué se mata a la mujer, ¿no? ¿Por qué Marielle? ¿Por qué Berta Cáceres, ¿no? ¿Y qué se mata en ellas, ¿no? Una pregunta que me han hecho que no sé si lo mencioné ayer, pero es importante, es si son feminicidios, o sea, si los asesinatos de esas lideresas políticas que mueren por defender causas que también los hombres defienden. O sea, son feminicidios, porque ellas mueren en la defensa de proyectos históricos, de causas, de ideas, que muchos hombres que también son asesinados, muchos líderes que también son asesinados. ¿Por qué el de ellas serían feminicidios? Son feminicidios. Entonces, ante esta pregunta que en alguna platea me preguntó en una situación, tuve que pensar si el asesinato de Berta o el asesinato de Marielle son feminicidios. Y mi respuesta es que sí lo son, porque ahí se mata una politicidad, una manera de hacer política que no es la manera masculina de hacer política. O sea, no solo se mata una persona, en ese caso mujer, sino alguien que experimenta con una forma de hacer política, una forma de gestión, una propuesta de gestión de la vida que no es la misma de los hombres. Y esa sujeta que muere ahí, muere como un eslabón en una historia de las mujeres. Entonces sí considero que son feminicidios y sí considero que los dueños son feminicidas, y ahí viene un otro tema que también es un modelo de comprensión, porque el patriarcado es, en mi concepción, la forma fundante del poder, o sea, la primera lección, la estructura básica y más fácilmente reconocible también de todas las formas de desigualdad y expropiación de valor y expropiación de valor y sumisión, o sea, sumisión de algunos miembros de la sociedad, en este caso las mujeres, por otros miembros que son los hombres. O sea, el patriarcado es la primera estructura fundante de todas las otras formas de desigualdad. Esa es mi lectura y tengo argumentos para explicar por qué lo pienso así. Entonces, el mundo de los dueños es un mundo que tiene una gran afinidad estructural, una gran analogía estructural con la estructura del patriarcado. De ahí, por esa razón podemos entender que el mundo contemporáneo se ha lanzado con tantas, no el mundo contemporáneo, que los dueños, o sea, que todos aquellos que sirven al mundo de los dueños, o sea, que el proyecto histórico del capital, que el proyecto histórico de la acumulación y el proyecto histórico de los dueños defiende hoy con tanta vehemencia, con tanto esfuerzo, el patriarcado que ve vulnerado por el proceso de la feminización de la política, por el proceso de las luchas feministas, ¿no? Porque como estructura el patriarcado da un lenguaje, solidifica, fundamenta y además reproduce, ¿no?, un mundo marcado por la dueñidad. Hay una afinidad real ahí. Cayendo el patriarcado, esa ideología de los nuevos señores de la vida y de la muerte se vuelve más frágil. Si no, no es explicable, ¿no?, que haya surgido tan rápidamente y una militancia tan implantada en las calles defendiendo el orden patriarcal, que no parecía ser en el mundo multicultural, en la era del multiculturalismo, que en mi lectura está encerrada. O sea, la elección de Trump clausura, marca el fin del proyecto multicultural muy auspiciado, muy promovido por los Estados Unidos, inclusive en nuestros países, un movimiento bastante superficial, solamente de distribución de los recursos y derechos
en identidades políticas sin tocar, sin colocar el dedo en la acumulación, sin colocar el dedo en cómo se produce la riqueza, para qué sirve la riqueza. Simplemente fue un movimiento distributivo, ¿no? Donde aparecieron los incluidos y los excluidos en cada uno de las parcelas, de los rodajas de la torta. Aparecieron los incluidos y los excluidos de los negros, los incluidos y los excluidos de las mujeres, los incluidos y excluidos de los indios, los incluidos y los excluidos de cada una de las identidades políticas. Nunca se pensó que la totalidad del grupo iba a ser pasible de inclusión. O sea, eso fue el multiculturalismo que está encerrado. ¿Pero por qué se encerró? Si no era inconveniente al proyecto del capital. No era antagónico. Al contrario, Estados Unidos auspiciaron el proyecto multicultural en todos nuestros países, con recursos inclusive. Promovieron el multiculturalismo en nuestras naciones. Y de repente, no. ¿Qué amenazó? Y ese no es un no que viene justamente por la amenaza al patriarcado como primera escuela, como primera pedagogía de dueñidad. ¿Entienden? Bueno, está escrito en diversos textos, pero hablado se hace más accesible, creo, ¿no? A lo mejor no. Entonces, se mata a la mujer, se agrede su politicidad en varios países, en Chile también, ¿no? Un gran asesinato de una líder, femicidio de una líder mapuche, en fin, la mujer está atacada porque la mujer es la que representa el desacato, la posibilidad de un desacato al patriarcado, ¿no? Ahora, la cuestión del punitivismo. Hay dos temas ahí, que uno es la cuestión del punitivismo, el derecho, que lo voy a tratar inmediatamente, pero antes voy a la que me es un poco más fácil, la del qué es el binarismo, o sea, porque claro, me olvidé de decirlo. Cuando expuse la transición de un mundo dual, jerárquico, ¿no? Porque la comunidad es jerárquica, pero tiene una jerarquía explícita, dice que lo es, dice cuáles son sus reglas. En la transición a la modernidad igualitaria, las reglas quedan ocultas, pero realmente la práctica igualitaria no existe. Pasa a ocultarse el verdadero carácter permanentemente jerárquico de la sociedad, o sea, la permanencia de la regla de estatus. Entonces, ¿qué es el mundo binario? El mundo del uno, o sea, no hay dos políticas, no hay dos gestiones, no hay dos mundos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Lo que pasa a ver es el mundo del sujeto universal. O sea, el humanismo es un mundo de este sujeto universal, enunciador de verdades de interés general. El mundo, ese es el sujeto político, solamente. Entonces siempre digo que la modernidad es una usina productora de anomalías. Todas las diferencias se transforman en un problema. En el mundo del humanismo, que es el mundo que inventa la normalidad, y la normalidad está encarnada en este sujeto pleno, dueño de la política, que tiene un cuerpo, porque pensamos no solo con la razón, sino que pensamos con la imaginación. Nadie piensa solamente con la razón, pensamos en imágenes también. Y entonces ese sujeto es el sujeto humano, ¿no? Epítome de humanidad y sus otros, sus anomalías, sus diferencias, ¿no? En el mundo moderno, de la racionalidad moderna, la diferencia pasa a ser un problema que tiene que ser procesado de alguna forma. Tiene que haber un procesador de la diferencia, ¿no? Tiene que construirse una grilla, un referente universal, una grilla que permita procesar y traducir las diferencias a algo digerible y de alguna manera digerible por la digestión de ese sujeto universal. Y ese es el problema. O sea, no hay pluralismo en la modernidad. El mundo binario, nos equivocamos cuando pensamos que es un mundo de dos, es un mundo del uno y sus otros. Toda diferencia es
el otro de ese uno, la mujer es la otra del hombre, el negro es el otro del blanco, el indio es el otro del blanco, el LG, las sexualidades no normativas son el otro de la sexualidad normal, o sea, esa idea de normalidad, de sujeto universal es extrema, no puede dejar de ser autoritaria y en última instancia genocida, ¿no? Porque lo que no puede traducir, lo que no puede digerir quedará, producirá una incomodidad y se transformará en una víctima sacrificial que va a alimentar la digestión y la permanencia de ese uno, hombre universal, o sea, de ese sujeto humano, ¿no? Entonces, el humanismo es muy problemático, ¿no? Impide la pluralidad de cosmos. Como política, como activista, mi meta última, irreductible, más inclusive que la lucha feminista, no puedo concebir la lucha feminista sino como una lucha por el pluralismo, por un mundo radicalmente plural, inclusive de pluralidades inconvertibles, que no puedan ser convertidas ni traducidas de ninguna manera. Ese afán traductor, ¿no?, es un afán del occidente, es un afán blanco, es una neurosis de control, que es la neurosis característicamente europea. La neurosis de control, la neurosis monoteísta, la neurosis de coherencia, ¿no?, la imposibilidad de vivir en un mundo plenamente trágico, incoherente, donde hay verdades absolutamente incompatibles que son ciertas al mismo tiempo. Esa incerteza perturba profundamente al hombre europeo, al sujeto europeo. Entonces, nuestro mundo no es así. El mundo indígena, cuando ve uno el mundo de la gente, de las comunidades negras con las que conviví durante mucho tiempo para mi tesis doctoral, las comunidades indígenas, el mundo pachamámico con el que convivo hoy, puede vivir en la incerteza, puede decir soy esto y también soy aquello, puede decir A es verdad y no A también es verdad. Por eso pudo sobrevivir a 500 años de masacre. Sin esta capacidad trágica, sin esta capacidad de lo no reducible a una certeza, no hubiera podido sobrevivir a 500 años de masacre, y esa es la cuestión. Por eso ha podido vivir en el escondite y fuera del escondite, siempre preservando ese pliegue, esa comunidad a puerta semiabierta, ese lugar donde se puede vivir una vida otra, que no puede ser ni gestionada ni administrada por el Estado, por el mundo macro, como Pilar llamaba ayer. Está en otro lugar, es otra cosa. No tiene traducibilidad, no pretende coherencia, está en su lugar escondido. Entonces yo hablo de las comunidades a puerta semiabierta, que es la manera en que los pueblos han vivido. O sea, puerta semiabierta. Pasa un recurso, pasa una oferta del Estado, una educación, una salud, una comidita, una cosita, un plan familiar, ¿cómo se llama? Plan cesta familiar, todo eso, saca la mano, lo agarra, se mete adentro y cierra la puerta y continúa su historia, esperando un tiempo mejor, que va a venir, ciertamente va a venir. Entonces, la última pregunta, y ya, que es la de la cuestión de la justicia, que tan difícil es, ¿no? Ahí tengo que, bueno, me voy a concentrar. Porque en mi vida la respuesta a esa pregunta vino de varias interpelaciones que me obligaron a pensar pragmáticamente. Entonces la respondo con esas interpelaciones. La primera, cuando en Argentina ocurrió uno de los crímenes que más le dolió a la sociedad, todos duelen, ¿no?, los feminicidios, pero fue el feminicidio de Micaela. Ahí la presente gestión del gobierno Macri y su secretaria de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, una persona muy mala, pobre, pretendió utilizar el sufrimiento de las mujeres para recrudecer
el encarcelamiento, o sea, agravar la situación de los encarcelados, o sea, perjudicar a la población carcelaria. Entonces hubo una audiencia pública en el Senado en la que fui convocada, otras personas también, fui convocada para dar mi opinión sobre una ley que para proteger a las mujeres suprimía la progresión de pena, suprimía ¿cómo se llama? La prisión domiciliar, en fin, varias formas de supresión, sobre todo la prisión domiciliar. Y otras formas de progresión de pena. O sea, el sufrimiento de las mujeres estaba siendo utilizado para perjudicar a la población carcelaria. Entonces, ante eso, yo pensé un argumento que está escrito y que la verdad está publicado en la segunda edición del libro La guerra contra las mujeres, que es la edición argentina de La guerra contra las mujeres. Ahí está el argumento que presenté en el Senado, ¿no? Explicando que las sentencias evidentemente son ejemplarizantes, pero que no son las sentencias a los violadores las que van a acabar con la violación o con la agresión a las mujeres, pero muy especialmente la violación, porque las cárceles son escuelas de violadores. O sea, en la cárcel se aprende, quien no sabe aprende ahí a violar. O sea, es una de las prácticas, ¿no?, de sumisión y de explicitación de quién se encuentra en la posición de dueño del pedazo, dueño del territorio en la cárcel. O sea, él va a tener acceso a los cuerpos de otros hombres, ¿no? Entonces, además que no es, Estados Unidos es uno de los países que tiene una de las penas más, en los diferentes estados tienen diferentes penas, pero tiene penalidades más duras para el crimen de violación y es hasta hoy uno de los países más violadores del mundo, ¿no? En las universidades es famoso, hay nuevas estadísticas que están en Google, pero que hablan de la violación en las repúblicas, no ha conseguido frenar, ¿no?, ese crimen. Entonces, mi argumento fue que el crimen, la agresión contra el cuerpo de las mujeres se cambia en la sociedad, o sea, con prácticas que están en la sociedad, con conciencias que se instalan en la sociedad, poniendo a circular discursos de conciencia que deben circular en la sociedad, que los medios masivos de comunicación tienen un papel central. Y hablo de que existe un iceberg, o sea, el tip of the iceberg, o sea, la punta de ese iceberg son las formas de agresión al cuerpo femenino que pueden ser tipificadas como crímenes. Y el cuerpo del iceberg es la vida normal, hecha de infinidad diaria, de una normalidad agresiva hacia el cuerpo de las mujeres. Eso es la vida normal. Y esa vida normal en que, por ejemplo, cualquier mujer cuando va a ingresar en el espacio público, cuando va a caer sobre ella el ojo público, va a sentirse inhibida, va a pensar a la mañana temprano cuando va a salir a la calle 10 veces frente al espejo si el aro es largo, si el aro es corto, si la pollera es larga, si la pollera es corta, si tiene una imagen que podrá sufrir algún tipo de incomodidad bajo el ojo público. Esa incomodidad que todas tenemos, unas más, otras menos, las más viejas menos, ¿no?, pero las más jóvenes más, de cómo nos vamos a presentar ante el ojo público, porque el ojo público siempre nos mira con una sospecha moral. Eso es una agresión diaria que es la vida normal, el aire que respiramos, y que jamás, nunca podrá ser y no deberá ser tipificada como crimen. No puede criminalizarse, tiene que transformarse de otra forma, si no viviríamos en un infierno. O sea, todo el tiempo evaluando y juzgando si fue así, si la miró así, si no la miró así. Yo creo que eso es una vida infernal. No es el camino, no es el camino. O sea, el camino es transformar nosotros la relación entre los hombres y las mujeres. Sobre todo en nuestro continente, América Latina, donde tenemos todavía relaciones vinculares entre la gente. Preparar a las mujeres para saber decir no, para saber contraatacar. Hoy fui a un museo precioso que es el Museo de las Mujeres de la U, o sea, de la Universidad Nacional de Chile. Y la parte que más me gustó
es una partecita que están las diversas armas que en el pasado las mujeres usaron. Pinches para sombreros, estiletes para abrir cartas. O sea, hay una gran variedad de armas que no las tenemos más. A nadie más se le ocurre defenderse. ¿Por qué? Porque nos dijeron que hay un papá Estado que nos va a defender. Entonces, claro, podemos morir en el intento, pero es necesario todavía entrenarnos para un cara a cara. Eso va a transformar la mirada de los hombres sobre nosotras. O sea, porque además el Estado nos viene fallando, así que no podemos confiar tanto. O sea, tenemos que, y para no perder la vincularidad, ¿no? Yo siempre digo que el Me Too es un movimiento que se dirige al Estado y que acaba promoviendo una vida en la cual hay que vivir con un abogado en la almohada. Quien quiera vivir con un abogado en la almohada, que intente ese camino. A mí no me interesa, a mí me interesa una vida en que yo puedo decir, no, dejate de joder, no me moleste, qué sé yo. O sea, imponer, claro, que es algo que tiene que ser trabajado en diversas mujeres, en sectores en que esa posibilidad de disputa y de autodefensa está reducida. O también a las universidades, o sea, el problema está en todas partes y en todas las clases, está ahí. Pero tiene que haber una escuela, tiene que haber una pauta de trabajo entre las mujeres para que no se pierda lo relacional y para que, y esto sí me toca muy de cerca porque he sido expuesta a varios casos que me van siendo relatados, cuando se dan problemas entre los muy jóvenes, entre los adolescentes, donde hay, por ejemplo, jóvenes que no han sido expuestos todavía a un discurso de conciencia sobre el problema patriarcal, sobre los problemas de género, que se permita ese aprendizaje. Los muy jóvenes, en fin, si he pasado años de mi vida yendo a la cárcel y después, por ejemplo, llevando a la práctica un proyecto que se llamó Habla Preso, el derecho humano a la palabra en la cárcel, o sea, creyendo que la palabra es indispensable para un proceso transformador y creyendo que todo ser humano, mientras está vivo, es un feto en un útero, que es el útero social, y que puede ser posible de redención y transformación. Sí lo creo. ¿Cómo no voy a creer que un joven que tiene 16 años y que le pasó la mano a una chica en un lugar del cuerpo, o le robó un beso, como me contó alguien los otros días, no puede ser expuesto a una conversación o a varias conversaciones en las que se le explica que eso no puede suceder, no puede volver a suceder, que lo que él ha hecho no le ha gustado a la niña que le sucedió? No puede ser que no haya un camino de retorno, un espacio, un tiempo para la revisión de los comportamientos cuando se trata de muchachos muy jovencitos. A mí ese punitivismo, ese linchamiento moral sumario, sin derecho a un justo proceso, y ahí viene la cuestión del escrache. Yo nunca dije que soy contra el escrache es un justo proceso popular, es una de las formas del justo proceso cuando no hay justicia de Estado. La Argentina lo ha aprobado. Cuando se suspenden los juicios a los genocidas, lo que hace la gente es organizarse, juzgar cuando se identifica que en un edificio, que en un barrio vive un genocida, pero se levantan, dura casi un año la preparación de ese escrache, dura muchos meses, en el que se identifica sin lugar a duda de que se trata de esa persona. Hay un justo proceso en el sentido de que es posible tener voces divergentes y dudas. Después se entrevistan a muchos testigos que dicen, sí, es eso, pasó esto, pasó lo otro, me torturó a otra persona. Van levantándose las historias, se entrevistan a la mayor parte de los vecinos y después se procede al escrache. Ese es un escrache, por eso puede ser considerado un justo proceso popular, porque el Estado se abstiene de hacer justicia. Ahora, otra cosa muy diferente es un linchamiento moral. No necesita ser un linchamiento
mortal, o sea, físico, material, pero es un linchamiento, lo que llamo también una guillotina moral. Eso es espontaneísta, sumario, no pueden aparecer voces disidentes o dudas siquiera y se hace en un periodo muy corto de tiempo. Para mí ese es un error de la justicia que puede vulnerar los avances del movimiento feminista. Puede colocar en jaque, puede colocar en jaque el punto a que hemos llegado con nuestro movimiento. Hay que tener cuidado más que nunca porque estamos llegando a destino, ¿no? Estamos casi frente a la posibilidad de un cambio de era donde otro tipo de politicidad se impone y una política en sociedad, en comunidad, va a encaminar la historia en otra dirección. Entonces, tenemos que ser cuidadosas. No se puede actuar y después pensar. Eso dejémosla para nuestra ministra de Seguridad de Argentina, que ha dicho que la policía debe tirar antes de... ¿Cómo se dice? Balear, ¿cómo se dice? Debe tirar antes de preguntar. Eso ha dicho y eso ya está sucediendo. Nosotras las feministas no podemos hacer eso. Tenemos que indagar antes de tomar decisiones sobre las personas y sobre todo cuando las personas son muy jóvenes debemos dejar la puerta abierta para un retorno porque me he encontrado con diversos jóvenes que entendieron después de que les pasó. ¿Sí? Yo creo en esto, creo que el sujeto humano puede transformarse. Bueno. También puedo estar equivocada. Bueno, muchísimas gracias Rita por tu visita, por tu dedicación, por tu cordialidad, por tu generosidad. Esperamos que cruces la cordillera pronto, nuevamente, tenerte allí de nuevo. Les transmito un favor, mañana hay un evento a las 8:30 y no se alcanza a limpiar el auditorio, por favor, cada una que se lleve su basura. Y muchas gracias por estar aquí y tenemos mucho por delante.